mayores legados. La estructura pétrea de este tipo más antigua del mundo. Es 100 años más antigua que su famosa prima, la Gran Pirámide de Giza. Esta pirámide escalonada es un hito de la historia de la civilización. Esta es la pirámide más importante de la Tierra. Y la primera pirámide jamás construida. Pero ahora, asolada por los saqueadores, los terremotos y el simple paso del tiempo, este rascacielos de la antigüedad se está cayendo a pedazos. Durante 5 años, expertos británicos y egipcios han estado luchando por salvarla, arriesgando sus vidas y poniendo a prueba sus habilidades. Pero el destino se guarda otro as en la manga. Un imprevisto. No sabía qué iba a pasar. Nadie sabía qué iba a pasar. La historia le ha puesto demasiadas dificultades en el camino a la pirámide de Saqqara. El tiempo está convirtiendo a esta pirámide en polvo. Salvar la pirámide más antigua de Egipto. El Cairo, la ciudad más grande de África. Y la cuna de la civilización donde la historia antigua predomina sobre un horizonte moderno. La historia comenzó 30 kilómetros al sur de la ciudad, en la antigua necrópolis de Saqqara, y es donde se sigue haciendo historia. Aquí comienza la carrera para salvar la pirámide de piedra más antigua de la Tierra. Se están cayendo las piedras. Tomé una decisión. Nadie podría entrar en la pirámide porque era muy peligroso. Mira las piedras, se caen. Esta parte. Salvar la pirámide escalonada es la obsesión de un arqueólogo muy decidido. Si estoy orgulloso de algo en mi vida, es de la restauración de la pirámide escalonada. Esta pirámide no es solo una pariente pobre de los grandes monumentos de Giza. Es la madre de todas las pirámides. Se construyó hace 4.600 años y es uno de los primeros símbolos monumentales del poder faraónico. Y el prototipo de todas las pirámides de Egipto. Se abandonó durante milenios para que se enfrentara a los daños del tiempo. Hasta 2002, cuando el Dr. Habass fue nombrado director del Consejo Supremo de Antigüedades, y estaba convencido de que había que hacer algo. Dije que si no se restauraba sería un insulto para mí mismo y que dejaría mi trabajo inmediatamente. Y así empezó uno de los proyectos de restauración más ambiciosos de la historia egipcia. Por encima de la tierra, el reto es reparar los escalones extremadamente erosionados, reemplazar miles de piedras que se han caído o las han robado durante los últimos milenios. Pero el trabajo más grande y más peligroso está dentro. Tiene 30 metros de profundidad y el corazón secreto de la pirámide, la cámara mortuoria del rey, se está desmoronando. Caen grandes rocas del techo que amenazan con aplastar el sarcófago que hay debajo. Y desde la cámara sale un laberinto de túneles. Muchos no son seguros, muchos no se han explorado aún. Arreglar esta pirámide será una tarea peligrosa. Pero hay un equipo dispuesto a aceptar el trabajo. Fintech, originario de Gales, Reino Unido, es una empresa especializada en arreglar edificios antiguos deteriorados. Pero esto es una novedad, hasta para ellos. Si alguien me hubiera dicho hace 50 años que repararía la estructura más antigua del mundo, le diría que me está tomando el pelo, no me lo creería. Tenemos una responsabilidad gigantesca, pero nos enfrentamos a este proyecto con la actitud de intentar resolver un problema. Su plan consiste en insertar varas de acero inoxidable en el techo de la cámara mortuoria para estabilizar la estructura de dentro a fuera. Hacemos cirugía laparoscópica para edificios. Una vez situadas, las varas serán prácticamente invisibles, pero el plan ha generado controversia, y los ingenieros egipcios al cargo tienen inconvenientes.
Les preocupa que el proceso de inserción de las varas pueda provocar que caigan más rocas. El Dr. Hassan supervisa el proceso de restauración desde dentro de la pirámide y da su aprobación sobre si instalar o no las varas. Hay que tener mucho cuidado con la estabilidad de la cámara mortuoria y la estabilidad de la zona del sarcófago. Y por supuesto el techo. Han pasado 5 años desde que los ingenieros británicos visitaron por primera vez la pirámide y comenzaron a formular su plan para restaurarla. Lo que encontraron dentro fue una pesadilla. La grieta va hacia abajo y luego hacia este lado. Hay una grieta que recorre esta estructura propensa a los terremotos. Ha habido movimientos hace poco entonces, Richard. Un laberinto de 5 kilómetros de túneles frágiles y vacíos cavernosos. Ten cuidado, Richard. Está derrumbado. Aquí hay otro hueco. ¿A dónde llevará? Teníamos que tener cuidado de no dañar las paredes ni tocar el techo, pues si se nos caía todo encima. Nos metimos en los túneles inferiores y de repente se fue la luz. Preparaos para moveros. Vale, sujetaos a algo. Estuvimos 20 minutos sentados en esos túneles, esperando a que pasara algo. Dio bastante miedo. Finalmente, a 30 metros bajo tierra, llegan a la parte más valiosa. La cámara mortuoria de un rey que se está viniendo abajo, enterrando todo a su paso. Madre mía, mirad, se han caído en muchas partes. No me podía creer que se hubieran caído tantas piedras cuando lo vi. Miré hacia arriba y eso daba incluso más miedo. 29 metros por encima de nosotros estaba el techo de la cámara mortuoria. Miré y vi que estaba colgado. Miré a Richard y pensé que no iba a ser fácil. No es muy sensato estar aquí parados, ¿no? Es bastante abrumador pensar, ¿cómo lo reparamos? La cámara lleva desde los años 30 cerrada no solo al público, sino también a los expertos. No es nada seguro, pero me muero por entrar. Salima es una arqueóloga con una pasión poco común. Supongo que siempre me han interesado las cosas muertas. Me parece fascinante cómo preservaban los antiguos egipcios a sus muertos, así que me metí en la momificación y no lo he dejado desde entonces. Si hablamos de momias, Saqqara tiene unas cuantas. Toda esta zona está plagada de tumbas que datan desde el año 2800 a.C. hasta el año 400 después de Cristo. Hay tumbas no solo para humanos, sino también para animales sagrados. Hacían entierros de toros y vacas, de babuinos, de ibis, de perros, gatos y cientos de miles de personas de todos los periodos. Hace 4.600 años un gran faraón construyó la tumba más impresionante de todas. El rey Djoser, que ejerció el poder en Egipto en el año 2650 a.C., fue el segundo faraón de la tercera dinastía. Este rey tenía el poder y los medios para construir a lo grande. Nombró a un hombre extraordinario para llevar el proyecto. Imhotep, un sirviente que se convertiría en el primer arquitecto conocido de la historia. En lugar de construir la tumba del rey con la típica piedra sepulcral de barro llamada mastaba, Imhotep construyó hacia arriba, hacia el cielo con piedra, creando la primera pirámide de la historia, una antigua escalera hacia el cielo. El rey se enterraba bajo la pirámide. Así podía trepar por la pirámide escalonada para llegar al rey Sol. Desde su primera visita a la pirámide, los ingenieros británicos han estado elaborando planes para la restauración. Dennis quiere taladrar hasta 5 metros el techo de la cámara mortuoria para insertar las varas de refuerzo de acero inoxidable. Estas varas fijan todos los bloques que sujetan el techo y transfieren la carga más arriba de la pirámide, evitando su derrumbamiento. A los ingenieros egipcios no les convence la idea. Les preocupa que insertar varas de acero inoxidable pueda provocar que el techo se venga abajo.
Para convencer a los egipcios, a los británicos se les ocurre un plan de 3 fases. Primero, estabilizan el techo. Luego apuntalan las piedras sueltas y finalmente taladran y colocan las varas. Pero hasta la primera fase supone un reto importante. El método habitual de puntales tubulares ejercería demasiada presión hacia arriba en las piedras angulares que sujetan el techo. Como un gigantesco juego de equilibrios, si dañas la piedra equivocada, puede que todo se venga abajo. Así que Peter ha estado pensando en ideas innovadoras. Su idea es sujetar temporalmente el techo poniendo bolsas llenas de aire debajo. Como el aire puede repartir la carga en una gran superficie, pensé que tendríamos que usar aire. Pero esto es algo más que juguetes hinchables. Son un diseño patentado. Dentro de cada bolsa hay cientos de miles de hilos de nylon. Cuando las llenas de aire, se llena el vacío de cada capa hasta que se pone recto y tiene fuerza y adquiere su mayor tamaño. Estas bolsas no son solo rígidas, también son increíblemente fuertes. Cada una tiene una capacidad de 3 toneladas y en caso de derrumbamiento podrían soportar el peso que se calcula que tiene la cámara mortuoria. Es un pensamiento reconfortante cuando trabajas en una estructura inestable construida en una zona sísmica. En octubre de 1992, Egipto sufrió un terremoto de 5,9 en la escala de Richter. Saqqara estaba a pocos kilómetros del epicentro. Dentro de la pirámide escalonada caen más de 200 toneladas de escombros. Si vuelve a haber un terremoto de esta gravedad, los efectos serían catastróficos. Para cualquier persona que trabaja en la restauración de esta pirámide, hay mucho más que solo historia en juego. En esta antigua pirámide, las tareas de restauración cogen ritmo. Roca a roca, los trabajadores están reemplazando las piedras caídas. Si usaran maquinaria industrial, originarían demasiada vibración. Lo hacen todo a mano. Resulta que esa es la mejor forma de imitar a los antiguos constructores. La persona al cargo es un hombre de 70 años que lleva desde los 10 siendo cantero. Mi padre tenía una cantera y yo trabajaba allí ayudándole. Y cuando me hice mayor decidí irme e ir a ver las antigüedades egipcias. Haq-Sat cree que la única forma de arreglar la pirámide es saber cómo se construyó. Y el secreto yace en las piedras. En esta pirámide, como podéis ver, los ángulos de las pirámides miran hacia arriba. Por ejemplo, estas 2 piedras están colocadas para formar 2 niveles. Esta marca un ángulo con esta. Cada escalón de la pirámide se construyó originariamente con distintos ángulos de inclinación. Y la cara cortada de las piedras la dejaban dentro, ligeramente hacia abajo, para que fueran más estable. Al construir la primera pirámide del mundo, los antiguos combinaron un sofisticado plan arquitectónico con herramientas primitivas. Hoy en día el equipo de Haq-Sat hace lo mismo, pero dentro de la pirámide lo que se va a poner a prueba es algo más que la ingeniería moderna. El plan consiste en construir un andamio de 18 metros desde la base de la cámara mortuoria hasta el techo. Esto les proporcionará a los ingenieros británicos una plataforma de trabajo desde la que colocar las bolsas de aire y, con suerte, colocar las varas en el techo. Un andamio de este tamaño necesita una base segura, pero el suelo de la cámara mortuoria está lleno de escombros, debajo de los cuales se encuentra el verdadero corazón de la pirámide, el sarcófago que un día albergó el cuerpo del rey. Los encargados de la fatídica tarea de recoger los escombros son los ingenieros egipcios. La situación en general no era buena. ¿Cómo íbamos a sacar las rocas? ¿Cómo demonios podríamos intentarlo? Fue muy difícil imaginar cómo podíamos hacerlo. Los ingenieros británicos creen que la mejor forma de levantar las piedras y sacarlas es por la entrada sur.
Al principio pensamos que podríamos levantarlas desde la parte de arriba, lo cual sería mucho más rápido. Pero a los egipcios les preocupa que el túnel que conduce a la cámara sea demasiado frágil para soportar el peso. Optan por el camino largo. Sacar las piedras a mano y transportarlas de una en una desde el fondo de la cámara mortuoria por el frágil laberinto de túneles hasta la entrada norte. Es una estrategia arriesgada y posiblemente peligrosa. Por encima de sus cabezas hay rocas colgando como pinballs gigantes esperando a caer. Entre los escombros se encuentran artefactos inauditos. Piedras talladas laboriosamente. Restos humanos. Y tumbas rotas de las esposas e hijas del faraón. Finalmente, están listos para descubrir el mayor artefacto de todos. Han pasado 70 años desde que los arqueólogos documentaron por última vez el sarcófago del rey. Desde entonces le han llovido cientos de toneladas de escombros que podrían partirte los huesos y que amenazaban con destruir el valioso artefacto que había debajo. Cuando empezamos a limpiarlo, iba todas las semanas a Saqqara y preguntaba cómo iba. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que estaban empezando a despejar el sarcófago. Por fin se revela lo que había escondido debajo de los escombros. Los ladrones de tumbas robaron hace mucho a la momia real, pero aún está el ataúd megalítico que contenía el cuerpo del rey. Se fabricó con 32 losas de granito de 3 o 4 toneladas cada una. En la parte de arriba hay una piedra circular gigante, tapando el agujero por el que descendieron el cuerpo del rey. Y en las piedras aparecen pistas de cómo se montó. Mirad lo que hicieron los antiguos egipcios. Aquí aparece la palabra Sud, que significa sur. Que son marcas que dejaba el arquitecto a modo de guía para que pudiera reconstruir el sarcófago. Era fundamental que hubiera instrucciones claras porque estas piedras gigantes no se extraían en la zona, sino que las enviaban a Saqqara desde Asuán, viajando 1000 kilómetros por el Nilo. En Asuán se encontraba el mejor granito rojo que se podía encontrar en Egipto. Este ataúd venía como un kit de montaje, pero al estilo de los antiguos egipcios. Para Salima, especialista en ritos mortuorios egipcios, ver imágenes de la cámara mortuoria recién despejada es una revelación. Estas son las estrellas. Los excavadores dicen que estas estrellas eran parte del techo original. Había otra especie de cámara encima de la cámara del sarcófago. Esa sala superior que se destruyó hace tiempo era la sala de preparación en la que bendecían el cuerpo del rey antes de bajarlo a la cámara del sarcófago. Y probablemente tenía un techo abovedado con estrellas. Aquí estaba el rey, claramente había pasado a otra vida y se había convertido en uno de los dioses. Estaba con las estrellas imperecederas. El monumento recién desenterrado proporciona pistas de un valor incalculable para descubrir cómo se enterraba al rey exactamente. La mayor pista es este tapón de granito. Queremos detenernos aquí. Esta es la pista importante. La pregunta es, ¿este agujero era suficientemente grande para pasar un cuerpo momificado que es bastante rígido sin dañar el cuerpo? El tamaño del tapón indica que no estaban colocadas todas las piedras del sarcófago cuando colocaron a la momia del rey. Porque si la momia tenía capas y capas de lino, no se podía hacer y esperar que cayera horizontalmente. Tenía que haber gente ahí abajo para recibir el cuerpo, por así decirlo, y guiarlo por el agujero. Tendrían que haberse metido por debajo y quizá empujar la última parte del sarcófago para ponerla en su sitio y después poner el tapón. En la pirámide surge un problema. Ahora que han retirado los últimos escombros, los ingenieros confirman los peores temores de todos. El
sarcófago está dañado. Sin el peso de los escombros para que las mantenga en su sitio, hay piezas del ataúd que se están cayendo. Tenemos que atarlo todo, para que no se desmorone todo. Los ingenieros actúan rápido apuntalando un lado con pletinas y uniendo el resto con correas y madera. Es una medida temporal. La única solución a largo plazo es arreglar el techo para evitar que caigan más piedras. Los británicos están deseando ponerse manos a la obra. Llevan meses desesperados por volver a la pirámide para poner las bolsas de aire y para convencer a los egipcios de que sus varas de acero inoxidable reforzarán el techo. Pero aún no está siquiera construido el andamio que les proporcionará una superficie de trabajo. En esa época estábamos en el limbo. Llamábamos y decíamos, ¿cómo va? Decían, quedan 2 semanas. Después llamabas a las 2 semanas, preguntabas cuánto quedaba y volvían a decir que 2 semanas. Así que acabamos diciendo que nos llamaran cuando lo hubieran terminado. Estábamos en casa esperando, esperando y esperando. Al fin, sorprendentemente avanzan. ¿Hola? Nos llamaron de repente y dijeron, ya está el andamio, podéis pasaros, y nosotros, ¿está terminado? No nos lo creíamos. Por fin tienen una plataforma de trabajo. Se convoca una reunión de emergencia. Desafiando al frío invierno galés, los ingenieros egipcios llegan para ver con sus propios ojos lo que pueden lograr las bolsas de aire. No pueden ejercer presión hacia arriba. No son gatos hidráulicos, solo lo rozarán. También traen imágenes detalladas del interior de la pirámide. Desde el andamio han podido hacer primeros planos del techo de la cámara funeraria. Las rocas se han desplazado y están calzadas entre sí. Son unas fotos muy interesantes. El techo es mucho más irregular de lo que habían imaginado. No hay conexión. Colocar las bolsas de aire supondrá un gran reto, pero no hacer nada no es una opción. Ahora mismo no hay ninguna sujeción, así que si se da un terremoto importante, está claro que estaría en peligro la estabilidad del techo. Se prueba, aprueba y envía cada bolsa a Egipto con carácter de urgencia. Preparé todo el equipo y lo envié allí. Reservé el vuelo para el 7 de enero y todo explotó. Una revolución. El 25 de enero de 2011, miles de protestantes contrarios al gobierno ocuparon las calles de El Cairo. Pedían la dimisión del presidente Mubarak, que llevaba 30 años en el poder en Egipto. Tras 18 días de violencia, el presidente Mubarak cedió a las exigencias del pueblo y dimitió. Pero la anarquía continuó, poniendo en riesgo los tesoros históricos de Egipto. Algunos ladrones entraron en el Museo de El Cairo aprovechándose del caos. El 29 de enero estaba entre la gente e intenté proteger el museo. Y los jóvenes protegieron el museo conmigo. A las afueras de la ciudad la situación también es crítica. La policía y los militares abandonaron las zonas arqueológicas, lo cual fue terrible. Media restaurada, media rota, la pirámide escalonada es más vulnerable que nunca. Los saqueadores atacan. El primer día que entraron los delincuentes y ladrones en Saqqara, abrieron la tumba de Ti, la tumba de Mereluca, todas las tumbas famosas. El caos continúa por todo Egipto. Lo veía por la tele y tenía miedo. Porque no había policía y todo mi equipo estaba allí. ¿Seguiría estando cuando volviera al país? Nuestros compañeros tampoco sabían mucho más. Les llamábamos y les preguntábamos qué pasaba y decían, no tenemos ni idea.
La pregunta era, ¿cuánto va a durar esta situación hasta que podamos ir e intervenir? Me dije a mí mismo que Saqqara había desaparecido. Abandonada y de nuevo al descubierto, puede que ya esté decidida la muerte de esta pirámide. Will withdraw from the Paris Climate Accord. I was elected to represent Pittsburgh, not Paris. Estamos viendo ciudades que dicen seguimos dentro, aunque el presidente quiere sacarnos. Da igual que seas republicano o demócrata, tienes un papel que hacer. Están en juego nuestras vidas. Tenemos que tomar el control de nuestro futuro. América contra el cambio climático. El 12 de diciembre estreno en National Geographic. 4 meses después, cesa lo peor de la etapa de violencia en el Cairo. Egipto pasa página. Por fin, los ingenieros ingleses reciben la llamada que habían estado esperando. Me llamaban todas las semanas. Señor Dennis, le necesitamos. Así que fuimos en mayo. Rápidamente comprueban que siguen teniendo suerte. El equipo ha sobrevivido intacto. Tras tanta incertidumbre, por fin pueden continuar con el trabajo de instalación de las bolsas. Gracias al andamio que ahora ocupa la cámara mortuoria, por fin pueden ver de cerca el reto que les espera. Fue la primera vez que entramos y pudimos ver a lo que nos enfrentábamos. Cuanto más suben, peor se ponen las cosas. Subimos por la escalera hasta lo más alto del andamio y nos quedamos sentados mirando la estructura del techo. No se parecía en nada a cómo imaginamos que sería. Miré el techo. Estábamos a escasos centímetros. Había mucho barro, mucha arcilla y daba miedo. Era una sensación extraña. Sentías como si hubiera una presencia y no éramos ni Dennis ni yo, digámoslo así. Esto no me gusta. Entonces pensamos que lo mejor era ponerse manos a la obra, a ver qué íbamos a hacer. No lo he tocado. Pero antes de empezar a instalar las bolsas de aire, Dennis tiene que ajustar el andamio. Ahora mismo no hay nada que lo ancle a la pared de la cámara funeraria y se mueve demasiado para el gusto de Dennis. Si había alguien subiendo por las escaleras, o lo que fuera, todo vibraba mucho y se tambaleaba. Somos demasiados. Es por seguridad, todo por seguridad. Bajad todos o no empezaremos. Dennis insiste en instalar refuerzos para minimizar el movimiento. No queremos que haya ninguna vibración. Aunque eso conlleva otros riesgos. Todo se mueve. Ahora, lo principal es instalar las bolsas de aire lo antes posible. Hasta que no las pusiera nadie estaba a salvo. Empiezan por lo más alto de la cámara. Como el techo tiene una forma irregular, es imposible que encaje perfectamente. Dennis y Mike rellenan con cuidado los huecos con espuma de alta densidad. Hasta la más mínima presión sobre el techo podría hacer caer el frágil entramado de piedras. Caían piedras. Si te dabas sin querer con la cabeza en una piedra, se caía. Con cada bolsa que instalan el peligro disminuye un poco. Pero el techo es tan poco seguro que es una tarea más grande de la que tenían planeada. Quería que hubiera más superficie apoyada y no tenía suficientes bolsas de aire. Dennis tiene que pedir un tiempo muerto. Creo que vale por hoy. Tengo que parar esta taquicardia. Nos vamos a casa. Quedan muchas cosas que hacer, pero las bolsas ya están soportando parte de la presión. Cuando las 18 estén colocadas, si se produjera un derrumbamiento, podrían soportar el peso que calculan que tiene el techo. Pero su fuerza depende del andamio sobre el que están. Y este andamio no está asentado sobre sólidas rocas. Anteriormente, mientras limpiaban el escombro caído alrededor del sarcófago, el equipo egipcio hizo un descubrimiento increíble.
que baja directamente desde el ataúd de 100 toneladas del rey. Descubrimos un túnel que estaba totalmente bloqueado y por tanto no sabíamos realmente cómo era la base del sarcófago. Se dieron cuenta de que la tumba no descansaba sobre piedras, sino que su peso estaba precariamente asentado sobre 18 pilares de piedra caliza. Construir un andamio de 28 metros encima de esta frágil base parecería una locura, pero es exactamente lo que hicieron. Para sostener el peso de la enorme estructura de acero, reforzaron el suelo con cientos de sacos de arena apilados por todas partes para crear una base sólida sobre la que construir sin afectar al techo, bajo el cual la carrera para restaurar la pirámide está pasando a otra fase nueva y peligrosa. Los ingenieros británicos quieren taladrar el techo de la cámara mortuoria para instalar varas de acero inoxidable para que el arreglo sea permanente. Pero aún tienen que convencer a los egipcios de su plan. La decisión final está en manos del Dr. Hassan y ahora mismo le preocupa que taladrar el techo directamente provoque unas vibraciones peligrosas, quizá incluso un derrumbamiento. Se realizan incesantes pruebas. Intentamos encontrar la velocidad óptima para que vibre lo menos posible. La decisión de taladrar o no se tomará a la ligera. Nadie quiere cometer un error. Vamos a empezar con el siguiente. Mientras tanto, hay que realizar otra tarea esencial. Antes de agujerear la pirámide, Dennis debe estabilizar las precarias piedras que cuelgan como mágicamente del techo de la cámara mortuoria. Usarán mortero de cal para rellenar los huecos entre las piedras, pegándolas entre sí. Pero primero deben retirar el mortero antiguo separándolo pieza por pieza. Esta es la parte que da miedo. Para llegar a esta esquina de la cámara funeraria, Dennis ha tenido que mover la bolsa de aire que soportaba el techo, lo que le preocupa. Porque ahora las piedras están colgando. Y la tarea es mucho más complicada de lo que imaginaron en principio. Estamos abriendo un buen hueco. Algunos de esos huecos tenían 1 metro de profundidad y 500 milímetros de anchura. Es demasiado. Me cabe el brazo entero. Usamos un montón de mortero de cal. Usan tubos de plástico para echar lechada en los huecos más profundos. Cada vez que aseguran una piedra, Dennis se siente un poco más seguro, aunque en esta pirámide no existe la seguridad absoluta. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Una piedra. Una nueva. Cada día es un reto. Pero a veces no todo es ingeniería. Durante las últimas semanas, Dennis ha estado tocando de primera mano la historia, algo con lo que los arqueólogos solo pueden soñar. Y ha hecho lo que cree que puede ser un descubrimiento importante. Un agujero en la esquina del techo de la cámara mortuoria, detrás de la cual hay un agujero de 6 metros hacia arriba. Pudiera ser que las piedras se hubieran derrumbado de una forma poco común o puede que se construyera así a propósito. Otra cámara o un pasadizo tal vez que lleva a quién sabe a dónde. Antes de taladrar, Dennis quiere consultar a un especialista y la experta en momias Salima está encantada de ayudar. No podrá entrar mientras duren las tareas de restauración, pero esto podría ser importante. Parece muy estrecho. Es muy angosto, pero sube mucho hasta donde nos alcanza la vista. Así que es como una chimenea. Parece una chimenea. Vale. Hacia arriba. En las pirámides posteriores, como las de Giza, las cámaras mortuorias tenían pasadizos orientados al norte, por los que algunos creían que el espíritu del rey podía ascender hasta la otra vida. ¿Podría ser este el propósito del hueco? Espera, ¿dices que es como los pasadizos de las grandes pirámides? Exacto. Entonces sería un precursor. También está orientado al norte. ¿En serio? Y les gustaba que estuviera hacia el norte, ¿no? Sí, es la entrada hacia la estrella del norte, así te fusionabas con las estrellas. ¡Qué bien! Los arqueólogos solo podrán investigar los muchos misterios de esta pirámide cuando esté restaurada. En el exterior, día tras día, se hacen progresos.
Mientras dentro, la carrera por restaurar el pasadizo funerario está en la fase más crítica. Intentamos evitar un derrumbamiento catastrófico. El plan de Syntec siempre ha sido insertar varas de acero inoxidable para asegurar el techo de la cámara mortuoria, pero aún necesitan la aprobación final de los expertos egipcios, cosa que no tienen. Necesitamos que tomen la decisión. Nadie va a decir que sí. Para obligarles a que tomen una decisión, Dennis ha llamado a Richard y a Peter a la pirámide. Taladrar de verdad la cámara de la pirámide fue un paso importante. Creo que las zonas más peligrosas fueron las que parecía que no tenían relación con el resto de piedras. La chimenea, como dice Dennis, es una verdadera preocupación. Es muy frágil, está en una situación precaria. No se puede retrasar más. Necesitamos que alguien nos diga, adelante. Los ingenieros tienen que decidir si taladrar o no. Aquí meteremos varas. Instalaré varas hoy. De acuerdo, vale. Se cierra el trato. La primera vara se insertará en la esquina más alejada de la cámara. Han marcado el lugar con una X. En ese momento estaban dispuestos a empezar. No solo dispuestos, sino deseando. Llegó el momento de taladrar. Lo estábamos haciendo con mucho cuidado. La mano derecha de Dennis es el técnico Malcolm. Si alguien me hubiera dicho hace 20 años que trabajaría en una pirámide, la mayoría de personas ni siquiera llegan a pasear por sus alrededores, digamos ya entrar y taladrarla. Pero encima del agujero hay una viga de madera rodeada de mortero suelto. No nos dejaron quitar el barro de la viga, porque ese barro era arqueología. Así que estaba nervioso. Los egipcios instalan equipos de medición para asegurar que las vibraciones no superan los niveles de seguridad. Y el doctor Hassan quiere presenciar los procedimientos. Buenos días. Buenos días. ¿Listo? Finalmente llega el momento al que tanto les ha costado llegar. Comienzan a taladrar. Malcolm sabe que en esta ruleta rusa es su dedo el que está en el gatillo. El taladro es muy sensible. No es simplemente taladrar roca. Hay que coger la taladradora e imaginarte lo que hace. En cualquier momento podrían caerte toneladas de rocas encima. Y tiene una forma única de pensar en el trabajo. Una taladradora es como una mujer. Si le aprietas demasiado, grita. Cualquier grito indicaría un alto nivel de vibración, precisamente lo que quiere evitar el equipo. Cuando oiga ese sonido, tengo que soltar el gatillo lo más rápido posible. Más allá de la primera piedra, trabajan a ciegas. No sabíamos qué había entre las piedras. Nadie lo sabía. Nadie había desmontado esta pirámide. De repente se oye el sonido que todo el mundo temía. Malcolm ha llegado a una zona con mortero antiguo que contiene trozos de sílex extremadamente duro, lo cual provoca unas vibraciones enormes. El sílex es uno de los materiales más duros para taladrar. Podremos taladrarlo si no se mueve. Si baila es imposible. De repente las vibraciones alcanzan el límite y el doctor Hassan les exige que paren. ¿Paramos? Vale, tenemos que asegurar esta piedra. No la vamos a mover. Está cayendo lodo suelto, ¿no? Mira, está suelto, así que pensaba que nos podrían mandar a casa en cualquier momento. Me dividía entre nos van a echar por haber causado daños o van a aceptar el hecho de que se pueden producir daños, que es inevitable. Pero el doctor Hassan se ha comprometido. Vale, da luz verde para retomar el trabajo. Al fin rompen el sílex. Pero ha durado más de lo que tenían planeado. No nos quedó tiempo para instalar la vara aquella noche. Siempre me preocupan estas cosas. Si pasa algo en la pirámide me tiro toda la noche pensando en ello.
Me preocupaba que hubiéramos hecho un agujero y lo dejáramos abierto, porque le habíamos quitado algo a la pirámide sin meterle nada a cambio. Estábamos deseando poner las varas porque esas piedras estaban desafiando la gravedad y eso no se puede permitir. Estoy a punto de entrar en un país aislado del mundo exterior, normalmente vedado a los forasteros. Aquí hacen las cosas de un modo muy distinto. Un país con un gobierno totalitario. No es fácil rodar aquí. Es un viaje a territorio inexplorado. Un buen líder debe saber afrontar las críticas. En eso somos muy diferentes. Corea del Norte con Michael Palin. El 9 de diciembre estreno en National Geographic. Construida hace 4.600 años, la pirámide escalonada es una piedra angular de la historia de la arquitectura. Por eso hay gente que lo arriesga todo para salvarla. Pero el Dr. Hawass y su equipo no son los primeros en intentarlo. En la cámara hay indicios de restauraciones previas que se llevaron a cabo hace miles de años. Ya entonces la pirámide escalonada era una estructura antigua. En el año 500 después de Cristo, cuando los antiguos egipcios descubrieron que esta sala se estaba cayendo, pusieron esto para sujetar las piedras. Esto tiene 2500 años. Pero hay una madera que destaca entre todas. Una tabla entre troncos de árboles. No tiene apoyos. Para hacer hueco para la restauración, Dennis ha pedido a los arqueólogos que lo retiren. Descubren entonces, al retirar los milenios de escombros, que esta tabla tiene su propia historia. Una historia que Salima está encantada de explicar. Es un ataúd. ¿En serio? Es un ataúd de finales del periodo, probablemente del 26 o de después. ¿Puede pasar? Espera, vuelve. Probablemente ese sea el cadáver. Trajim algo. Algunos de los jeroglíficos son instrucciones para la persona muerta en la otra vida. No caminaré hacia atrás. No estaré boca abajo. No comeré excrementos. Decían este tipo de cosas. Obviamente, tenemos que estudiar el texto, pero podemos intentar empezar a entender lo que pasó. A la mañana siguiente, Dennis vuelve y prepara la instalación de la primera vara de acero inoxidable en el techo de la cámara mortuoria. Sí, eso es. Se meterán hasta 5 metros, sujetarán las rocas sueltas del techo y transferirán el peso del techo hacia la parte superior de la pirámide, evitando más derrumbamientos. Cada pieza de acero inoxidable está recubierta de una malla con pegamento que se bombeará con lechada líquida. Esta lechada se expandirá en el techo para tomar la forma de los huecos que hay entre las piedras, uniéndolas. Dennis sabe lo mucho que necesita eso esta cámara. Con cada vara que ponemos me siento un poco más seguro. Necesitarán 72 varas para asegurar el techo, y las primeras son las más importantes. Lo importante es poner las dos primeras varas, porque así tienes ya casi demostrado que el sistema funcionará. Tras siglos de deterioro, esto se ha convertido en una carrera contrarreloj. La lechada se debe realizar a unos 17 grados, lo cual no es fácil en Egipto. La temperatura del agua del grifo aquí es de 24 grados, demasiado caliente para mezclar la lechada, así que tenemos que usar hielo para enfriar el agua. Si dejan demasiado tiempo, la lechada pierde su efecto y no se pegará a la vara. Cada vara puede soportar una capacidad de 8 toneladas. Hay que ir con cuidado. Puede que haya caído escombro durante la noche en este agujero. Y si el pegamento se cae de la vara, no tendrá ningún efecto. Al fin, inyectan la lechada y empiezan a rellenar los agujeros. Rápido. Sí, una terminada. Aún no ha acabado la carrera para salvar a esta pirámide, pero ya se vislumbra el fin. Esa fue la más complicada, la primera.
Después de eso, solo era cuestión de repetir el proceso. Genial. Han pasado 5 años desde que los ingenieros británicos y egipcios formaron equipo para restaurar esta pirámide. Desde entonces han despejado 350 metros cúbicos de escombro y han reemplazado miles de rocas. Han apuntalado, taladrado y asegurado la primera pirámide de piedra jamás construida. Juntos han realizado una cirugía arquitectónica dejando cicatrices mínimas. Teníamos todos los ingredientes, las dificultades técnicas y la rebelión. Este es el trabajo más importante que hemos realizado. Cuando coloquen todas las varas, se podrán desinflar las bolsas de aire y se podrá retirar el andamio. La cámara mortuoria estará protegida durante unos cuantos siglos más. En la empresa se habla de ti y sientes que has hecho algo alucinante. Personalmente, creo que tener la experiencia de trabajar en este monumento ha sido maravilloso. Aunque la han rescatado de acabar siendo un montón de escombros, esta pirámide aún tiene muchos secretos por descubrir. Creo que la pirámide debería estar abierta al público. Pertenece a todo el mundo. Siempre está bien ver que le has dado vida a estas construcciones. Eso es lo que hemos hecho con esta pirámide.